8:16 continuamos con Dirección de Noticias y vamos a conversar ahora con la señora Mónica Kotler. Ella es directora de la empresa que lleva su mismo nombre y que, ojo, provee servicios para tratamientos médicos altamente especializados en Alemania a través de una red científica internacionalmente reconocida y sobre todo, ojo con esto, con precios son 50% menos que lo que pueden costar en los Estados Unidos, que es otro de los países, digamos, más avanzados en materia médica. Bienvenida, señora Mónica, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos un poco esta historia tan esperanzadora, vaya. Bueno, seguramente conoces a alguien que sufre de alguna enfermedad o de un problema médico de alta complejidad. Empezando por el que habla. Bueno, espero que esto ya esté solucionado. El hecho es de que existen muchas veces, conoce uno a personas que están sufriendo de una enfermedad que o no se puede todavía diagnosticar, o sea que no se da con el diagnóstico preciso y por eso no se puede todavía tratar, o ya se ha precisado el diagnóstico, pero se sabe que se requiere de un tratamiento con una altísima infraestructura tecnológica de punta. ¿Ya? Y entonces es en esos casos, solamente en esos casos en que en el Perú todavía no se puede ofrecer este tipo de tratamiento, en que nosotros queremos ofrecer al público, a los pacientes en el Perú, esta alternativa, y es que vengan a tratarse a los centros médicos más modernos del mundo con la medicina con el último grado de la tecnología, pero a un precio que es solamente una fracción de lo que eso costaría en Estados Unidos. Y este es el mensaje, digamos, más importante. Esto es algo que quisiéramos que también los médicos tratantes en el Perú conocieran, que supieran que ellos, cuando tienen un paciente de este tipo, le pueden dar esta alternativa. ¿Y qué enfermedades, por ejemplo, son las que podrían atenderse? Algunos casos son, por ejemplo, de neurocirugía. ¿Ya? En este caso se trata de operaciones en el cerebro, donde el neurocirujano se mueve en un terreno muy peligroso, digamos, de tocar, y las salas de operaciones de allá cuentan con equipos de neuronavegación de muy alta definición, entonces el neurocirujano está siendo guiado prácticamente por las computadoras. ¿No? Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo es el tema de tratamientos cardiovasculares. Sobre todo cuando se trata de pacientes mayores, ¿ya? Que ya no pueden ser operados, digamos, con un corazón abierto, porque ya normalmente te dicen, mire, eso ya no es operable por la edad. Exactamente. En Alemania tenemos, en primer lugar, un sistema de salud extraordinario, por lo cual los 80 millones de habitantes estamos asegurados. Entonces hay una infraestructura médica excelente. En segundo lugar, tenemos una pirámide demográfica tal en que hay mucha gente de alta edad, de edad avanzada. Entonces, la experiencia, el expertise en el tratamiento de estos pacientes es parte de la rutina de los médicos. Y eso hace una diferencia muy grande. Y es que cuando llega un paciente de 80 o de 90 años, se le ve como una persona, como un paciente, y no como una persona anciana que ya tiene que retirarse. Entonces, existen métodos para tratar estas dolencias. En términos de financiamiento, ¿cómo sería el proceso? Es decir, porque en general una de las dificultades que se tiene, sobre todo en viajes de enfermos a centros de alta tecnología, etcétera, es precisamente los precios. ¿Cómo se lograría el financiamiento o qué fórmulas hay para aproximarse a un servicio tan extraordinario? Bueno, por el momento los únicos dos caminos son o contar con un seguro internacional, que en ese momento lo cubre completamente, o es necesario financiarlo, o sea, que el paciente mismo lo financie y su familia lo apoye. El punto fundamental es de que antes de que el paciente viaje, él recibe un presupuesto aproximado de la clínica. ¿Ya? Y este presupuesto normalmente está calculado de tal manera que hay como un fondo de seguridad. O sea, si el paciente sabe o su familia puede afrontar este monto, entonces no va a ser sorprendido después por deudas que no estaban calculadas dentro de los cálculos. Claro, ahora, ¿cómo funciona? Es decir, ¿van a una sola clínica
¿O hay una serie de clínicas en varios lugares de Alemania? ¿Cómo funciona? Tenemos una red en todo el país. Esto significa que trabajamos en primer lugar, con todas las clínicas universitarias y también con una serie de otras clínicas que tienen algún grado de especialidad especial. Entonces, dependiendo de la consulta del paciente, nosotros localizamos, en primer lugar, dónde está el experto en este tema. Por ejemplo, si alguien ha tenido un accidente o a raíz de alguna operación tuviera un problema con nervios que han sido, digamos, cortados, ¿ya? Que se han cortado. Entonces, existen clínicas, a veces pequeñas, pero de muy, muy alta especialización, donde es posible reparar este tipo de daños. Entonces, no tenemos problema en ir al lugar donde realmente se encuentran los expertos. En el caso de temas cardiovasculares, tenemos, por supuesto, una red en todo el país. Entonces, dependiendo de que si el paciente tiene alguna preferencia o tiene algún familiar cercano, se buscará uno en una zona. Y si no, veremos en un registro, digamos, cuáles son los médicos apropiados para este tipo de tratamiento. ¿Cómo pueden tomar contacto con usted? Mire, el contacto es a través de nuestra página web, que es www.monicacotlear.com. Nosotros inmediatamente tomamos contacto personal con la persona y lo asesoramos en todo este camino. O sea, lo importante es que se sepa que la medicina en Alemania, como se ve en el programa En Forma, por ejemplo, de la Deutsche Welle, que se pasa también por RPP, es accesible para pacientes peruanos y que nosotros somos el puente cultural que los lleva y los acompaña en todo este proceso. Me dice que ustedes han tratado el caso de un paciente de más de 90 años. Así es. ¿Fue operado también? Así es. ¿De qué? Este paciente necesitaba el recambio de una válvula aórtica, ¿ya? Y entonces el paciente llega a Alemania, después, en primer lugar se hace toda la transferencia de los datos de la información médica. Es importante que los médicos de allá acepten primero el tratarlo, ¿no? Tienen que ver si es que las imágenes y todo dicen que efectivamente los chances de un éxito son altos. Entonces, una vez hechas todas estas coordinaciones, el paciente llega con su acompañante y nosotros los recogemos en el aeropuerto y a partir de ahí los vamos acompañando en todo el proceso. Él necesitaba el recambio de una válvula aórtica. Entonces, a los 91 años se comprenderá que es muy difícil, ya no se puede hacer una operación a corazón abierto. Entonces, se hace introduciendo un catéter por el fémur que va navegando y llega hasta el corazón para hacer este recambio. Esta operación dura un par de horas y fue completamente exitosa. El paciente, que al comienzo tenía que ser movilizado en silla de ruedas, regresa al Perú ya caminando y reintegrándose a todas sus actividades. Pero lo más importante es que después de salir de ese procedimiento médico, no sale inmediatamente a un hotel o a su casa, sino que lo llevamos a una clínica de rehabilitación cardiovascular. Esto significa que hay un programa personalizado para él que hace todo durante 2 o 3 semanas, para lograr que la persona realmente recupere su calidad de vida, recupere su fuerza muscular, recupere su resistencia y la habilidad de poder respirar y con eso poder tener una vida realmente saludable. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 8:25 de la mañana, una pausa.